La paz de Cristo, hermanos. Feliz fiesta de Santiago el Mayor, apóstol. Santiago es el primero entre los apóstoles que será martirizado. Santiago, hermano de San Juan. Estos dos hermanos que son llamados por Jesús los hijos del trueno, porque tienen un carácter fuerte. Cuando los samaritanos no quieren acoger a Cristo que está pasando para ir a Jerusalén, dice: Señor, decimos que baje fuego del cielo para que los consuma. Y Cristo evidentemente le dice que no, todavía ellos no están entendiendo qué tipo de Mesías es Jesús. Son estos dos que veremos en este Evangelio de hoy, que están buscando el primer lugar, honores, gloria. Pero estos hombres débiles, como tú y como yo, Dios hace una obra con ellos estupenda, donde se manifiesta en la miseria de ellos la gloria de Dios, la potencia de Dios, en vasos de barro se manifiesta la extraordinaria gracia de Dios, que en la debilidad manifiesta su fuerza, que con lo que es la basura del mundo salva precisamente al mundo. Escuchemos, hermanos, este evangelio que hoy la Iglesia nos regala. La liturgia de la palabra nos pone al centro, hermanos, lo que es la vida cristiana. Escuchemos. Del Evangelio según San Mateo. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus discípulos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Cristo manifiesta su grandeza en la pequeñez, en la humildad. Solamente aquel que realmente es grande, no grande como piensa el mundo, la grandeza para el mundo, es ser el primero para el mundo, es dominar sobre los demás, hacer sentir el propio poder sobre los demás, subyugar a los demás, ser servido por los demás. Este es el poder según el mundo. Es la visión demoníaca del poder, una visión diabólica. Cristo, Dios encarnado, nos muestra lo que es el verdadero poder, lo que significa ser realmente el primero. Dios es el primero en amar, el primero en todo, el primero y el único que realmente da la vida.
el único realmente poderoso, no solo poderoso, omnipotente, todopoderoso. ¿Y dónde manifiesta su omnipotencia? El ser el primero en dar su vida por ti y por mí. La omnipotencia de Dios se manifiesta en la cruz, en la capacidad de poder amar, perdonar, salvar a hombres miserables como tú y como yo. Amarte más allá de tus méritos. Tú y yo no merecemos el amor de Dios. Pero Dios nos ama gratuitamente. Y aquí que se manifiesta el poder. Dios no actúa con nosotros como un mercante. No, Dios nos ama gratuitamente, es nuestro Padre. Y su grandeza se manifiesta en el servicio, que es Él el primero en servirnos. Cristo es aquel que se abaja. En la última cena muestra cuál es el sentido profundo de su vida, de todas sus acciones, y el sentido que tiene su pasión, que sufrirá luego más tarde, que es el dar la vida en rescate por una multitud, por muchos, por ti y por mí. Cristo que se abaja y toma el último lugar y le lava los pies a sus discípulos, que sirve a aquellos que lo abandonarán, que le lava los pies a Pedro, aquel que lo renegará, que se entregará también por Judas, aquel que lo traicionará. El ser cristianos, hermanos, el tener el Espíritu de Cristo, es tener los mismos sentimientos de Cristo, ser partícipes de su misma misión, de cargar sobre nosotros el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Porque somos fuertes? No. Somos los débiles de este mundo. El cristiano es aquel que ha experimentado, aquel que experimenta su pobreza y que en medio de su miseria experimenta más aún el amor profundo que Dios le tiene. Esto es el ser cristiano. Antes que todo, encontrarse con este amor de Dios en Cristo. Que Cristo te ama con locura, que su misericordia es más grande que todos tus pecados. Que Dios no solamente te perdona, sino que en Cristo muerto y resucitado, tiene el poder de darte su mismo Espíritu. Porque no basta, hermanos, con que tú y yo seamos amados. Esto no nos basta. Necesitamos también poder amar y experimentar la misma alegría que experimenta Cristo, que dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y esta alegría la experimenta profundamente Dios, porque tú y yo no podemos darle nada a Dios. Dios ya es perfecto en sí mismo, no le hace falta nada. Y Dios se alegra en poder dárnoslo todo, en darnos su propia vida. Y Dios quiere que tú y yo podamos ser partícipes de esta misma alegría. Y Dios hará esto también con estos hombres débiles, con Santiago, un hombre que buscaba el primer lugar, los hará buscar el último lugar. Lo mismo hará con Pedro y con los demás, con los 12. Y lo puede hacer también contigo y conmigo. La primera lectura de hoy es una lectura bellísima, donde dice el apóstol San Pablo, dice que nosotros llevamos este tesoro del amor de Dios, el Espíritu Santo, la gracia de Dios en recipientes de barro, vasos de barro. Porque la potencia de Dios se manifiesta en gente débil como tú y yo, como yo. Como San Pablo, que lleva una espina en el costado, en su carne, que le hacía sufrir. Estaba marcado por la cruz. Tú y yo tenemos debilidades, hermanos, que nos hacen sufrir. Pero Dios ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. ¿Y por qué Dios se complace en llamar a gente débiles
y que sean débiles, para que la gloria vaya a Él, a su nombre. Para que tú y yo, en la humildad, podamos buscar su ayuda, su fuerza, y que se manifieste no nuestra bravura, no nuestra bondad, no, se manifieste la bondad de Dios, que en gente débil actúa. Y Dios quiere que tú y yo seamos partícipes de esta misión de Cristo, de llevar el pecado a los demás, pero antes necesitamos experimentar esto, que Cristo en sus espaldas, en la cruz, lleva tu pecado y el mío. Que Dios realmente nos sirve. ¿Y qué es la liturgia cristiana si no es esto? El ser constantemente servidos por Dios. La Eucaristía no es el servicio más grande que Dios actualiza en nuestras vidas, donde nos sirve con su palabra y dándonos su cuerpo y su sangre. Y todo esto, hermanos, para que en nosotros se manifieste la vida de Cristo. Dice San Pablo, dice, siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto, hermanos? El cristiano no está llamado, Dios no le garantiza que tendrá gloria en este mundo, sino que tendrá también sufrimientos, que beberá del mismo cáliz del Señor, que tendrá también una cruz, tendrá sufrimientos, como sufrimientos tú tienes quizás en tu casa, en la relación con tu marido, que puede ser que tengas un marido que te traicione, un marido que quizás no tenga detalles de amor contigo. Y si tú eres cristiana, estos desprecios los llevas en tu carne, junto con Cristo. De manera tal que recibiendo el desprecio, tú amando a tu marido, perdonándolo, llevas sobre tus espaldas el pecado de tu marido. De manera que tu marido se salve por medio de ti, unida a Cristo. Es este misterio grandísimo que dice San Pablo, que en su carne dice que participa de los sufrimientos, lleva lo que sufre en su carne, lo sufre para el bien de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Completa en su carne los sufrimientos de Cristo. Cristo, su sufrimiento ha sido perfecto. Su entrega en la cruz nos salva. Pero Dios ha querido que lo que se realiza y se ha realizado perfectamente en la cabeza de la Iglesia, se realice en su perfección en la totalidad del cuerpo. Que en ti se manifieste el mismo misterio de Cristo. Que tú, llevando los sufrimientos de tu marido, sus pecados, los pecados de tu mujer, de tus hijos, de tu dador de trabajo, tu empleador, de tu vecina, de tus vecinos, tú puedes ser partícipes de la salvación. Puedes ser partícipe de salvar a otra persona. Que otra persona, encontrándose con el amor por medio de ti, encontrándose con el perdón, con la misericordia de Dios por medio de ti, esa persona se salve. Lo mismo que sucede con San Pablo en relación con Esteban. Esteban, protomártir, lleva en su carne los sufrimientos de Cristo, los completa. Él como miembro del cuerpo de Cristo. Y dice al Señor Jesús, no tengas en cuenta este pecado. Y carga a Él con el pecado no solamente de Saulo, sino de los demás. Y gracias también a este sufrimiento de San Esteban, se convertirá San Pablo. Ánimo, hermanos. El Señor quiere hacer de nosotros cristianos, otros Cristos, capaces de poder dar la vida por el otro, que tu vida y la mía sea un servicio a los demás. El cristiano ve con gran esperanza la cruz. La cruz para el cristiano es un signo de gloria. Porque por un lado nos recuerda nuestra pequeñez. Somos
recipientes de barro. Y por tanto, nos alegramos en nuestras debilidades, porque el Señor se manifestará fuerte en ellas. Porque nos recuerda siempre que necesitamos de Dios. Esto por un lado. Y por otro lado, porque por medio de estos sufrimientos que tú y yo podemos llevar, unidos con Cristo, ofreciéndoselo a Él, somos partícipes también de la salvación del mundo. Qué grande nuestro Dios, que no se conforma solamente en salvarnos, en amarnos, en perdonarnos. Quiere hacernos también partícipes, copartícipes del amor hacia los demás, a este mundo. Partícipes también de la salvación del mundo. Por eso en tu pequeñez, en las pequeñas cosas de tu vida, que tú puedas realizar unido a Cristo, en tu casa, como ama de casa, en tu trabajo, estudiando, todo hecho con este espíritu de servicio, ofreciéndoselo a Dios. Todo esto, hermanos, redunda para gloria de Dios y la salvación de los hombres. Todo esto. Hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de poder ser cristianos realmente. Dios quiere que tú y yo deseemos el ser grandes, no grandes como el mundo, o sea, de dominar, de ser servidos, sino grandes según Dios, grandes para bajarnos y servir, grandes para bajarnos y levantar a los demás, perdonar, saber también pedir perdón, grandes para amar. Alabado sea Jesucristo.